Queridos hermanos, lo que sucede en los Estados Unidos tiene repercusión para todo el mundo. Por tanto, el pueblo de Dios debe estar atento, alerta a lo que sucede en esa gran nación, porque esta gran nación es la que hará que el día domingo sea día de adoración global y así de esa manera traer honra al papado. Queridos hermanos, se está formando la imagen de la bestia. Hay dos bestias en Apocalipsis capítulo 13, una representando al papado y la otra representando a los Estados Unidos, pues que son dos reinos, son dos poderes, son dos potencias, por eso que en la Biblia se le denomina bestia, así como a Babilonia una bestia, Medo-Persia, Roma y también Grecia, todas estas eran bestias. Queridos hermanos, gracias damos a Dios por el cumplimiento de las profecías. Le saluda su hermano en Cristo, Marcos Escobar. Vamos a orar. Damos gracias, Padre Santo, por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador. Hemos estado recordando el 22 de octubre, cómo en 1844 inició en el santuario celestial el juicio investigador. Suplicamos, Padre, que la fe de nuestro Señor Jesucristo permanezca viva en nuestro corazón. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, queridos hermanos, esta semana hemos estado recordando el 22 de octubre, día que inició en el lugar santísimo el juicio investigador. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y gracias damos a Dios que la puerta de la gracia está abierta todavía, pero muy pronto, queridos hermanos, cerrará. Y por eso debemos prepararnos. Viene una gran lucha, el desenlace final de este gran conflicto que inició en el cielo, que Lucifer quiso ser adorado por los ángeles y quiere hacerlo forzoso aquí que todo el mundo lo adore, así como adoran a la bestia. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, hablando acerca de la nación de los Estados Unidos, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esos dos cuernos que representan protestantismo y republicanismo, una nación sin papa y una nación sin rey, una nación libre para adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de la conciencia. Apocalipsis 13:12 nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El libro de Apocalipsis es acerca de adoración, ya sea adoramos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo o se adora a la bestia, al papado. Queridos hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rendir nuestro corazón a Él. Vamos a darle nuestra lealtad a nuestro Señor Jesús y seguirlo donde Él está. Y ahora está en el lugar santísimo donde Él inició el juicio investigador. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 nos dice, también hace grandes señales. Esta es la nación de los Estados Unidos. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y eso lo vimos en el año 2001 con eso de las dos torres gemelas. Descender fuego del cielo y engaña al mundo entero. Dice esta noticia, los cristianos acuden en masa a Washington para orar para que los Estados Unidos se vuelva a Dios, eligiendo a Trump. Es interesante esta noticia porque volviéndose a Dios, están hablando de volverse a la jerarquía romana. De modo que los Estados Unidos formen la imagen de la bestia, la unión de lo político con lo religioso. Y aquí estamos viendo cómo Donald Trump respeta y da honor a la religión católica, acudiendo a una cena en honor a Al Smith, un hombre católico que ya ha fallecido, pero que se lo recuerda con esta cena anual. Es una cena en la que los políticos de los Estados Unidos son invitados
por la arquidiócesis de Nueva York. Nos dice: Donald Trump acusa a Kamala Harris de ser profundamente irrespetuosa con la gran comunidad católica por no asistir físicamente a la cena de Al Smith. ¿Quién fue este hombre? Bueno, la cena de Al Smith es una gala benéfica anual organizada por la Arquidiócesis de Nueva York, que se lleva a cabo en honor a Alfred Smith, el primer candidato católico a la presidencia de los Estados Unidos. Y Donald Trump dice: Kamala Harris ha faltado al respeto a la gran comunidad católica por no hacerse presente. Y aquí en esta fotografía podemos ya ir viendo cuál es el candidato elegido para fungir como presidente de la nación de los Estados Unidos. Es un candidato que ya ha sido propuesto, ha sido altamente elogiado por los protestantes en Estados Unidos, que buscan que Donald Trump sea reelegido. ¿Por qué? Porque tiene una agenda, y la agenda es global. Una agenda en la que la religión y la política trabajan juntos por la paz mundial. Pero es una paz ficticia, como la palabra de Dios dice, que cuando digan paz y seguridad viene destrucción y muerte. Y qué importante esta fotografía. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, para que no tengamos que ver con esta adoración a la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Pero en esta fotografía vemos a los primeros ministros y presidentes de la Unión Europea haciéndose presente a una convocatoria papal en el Vaticano. Esto nos muestra de que el papado surge nuevamente como una potencia mundial, una potencia mundial suprema, la supremacía papal. En el libro El conflicto de los siglos, página 498, leemos: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. La imposición de qué dogmas? Las dogmas de la religión católica, los dogmas del papado. Y esto será por medio de imposición civil. El candidato de los Estados Unidos ya ha dado el ejemplo de honrar los dogmas católicos, de honrar las doctrinas, las enseñanzas del catecismo, las enseñanzas del catolicismo. Donald Trump honra el cumpleaños de la Virgen María en la plataforma de redes sociales Truth Social. Y es importante esta noticia porque vamos a ver que los políticos y los religiosos se unen para honrar a una persona que está en el sepulcro y que no es mediadora, porque según la palabra de Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Nos dice aquí esta noticia: Trump corteja el voto cristiano y dice: Dios me salvó con un propósito. Tiene un propósito acerca de la ley dominical este hombre que ha trabajado para la unificación de la religión y la política. Un hombre que ha trabajado para confundir al mundo entero en relación a la unión de la religión y la política. Dice aquí: durante un evento en Carolina del Norte, anunciado como una reunión de líderes religiosos de la hora 11, una serie de pastores conservadores se calentaron con Trump, o sea, hicieron ejercicio de calentamiento con Donald Trump, incluido Guillermo Maldonado, un apóstol y antiguo aliado de Trump, que presentó las elecciones en términos religiosos. Las elecciones en Estados Unidos es en términos religiosos.
Y así lo ha sido por los últimos años. Dice, al presentar a Trump, Ben Carson, ¿quién es Ben Carson? Es un adventista del séptimo día, un neurocirujano. Es el mismo que participó en la carrera electoral del año 2016 y que compitió contra Donald Trump, pero que ha estado siempre en el gobierno durante Donald Trump y que ahora es un promotor de esta presidencia de Donald Trump. Y mire lo que dijo. Este es Ben Carson, presidente nacional de la fe de la campaña para las elecciones del 2024. Dice, rechazó abiertamente la idea de una sociedad secular. Así que Ben Carson ha estado promoviendo la idea de la unión de la iglesia y el Estado. Lo hemos escuchado en videos, que está promoviendo de que la unión de la iglesia y el Estado se lleven a cabo. Eso es en contra de lo que está escrito en el conflicto de los siglos y lo que está escrito especialmente en la Biblia y específicamente en el libro de Apocalipsis. Queridos hermanos, la iglesia y el Estado deben estar separadas, pero al final del tiempo se unen y esto forma la imagen de la bestia. Esto forma la imagen de la bestia donde la religión impone sus dogmas y el gobierno las hace acatar. Y esto es lo que dijo Ben Carson. Esta elección trata de si somos una nación secular o una nación bajo Dios, dijo Carson, haciéndose eco de los objetivos de los nacionalistas cristianos que ven a Estados Unidos como una nación cristiana que debe regresar a Dios, una nación cristiana que debe regresar a la supremacía papal o darle vida a la primera bestia y a la imagen de la bestia. Dice así, mi fe adquirió un nuevo significado el 13 de julio en Butler, Pensilvania, dice Donald Trump, donde fui derribado, esencialmente por lo que parecía una mano sobrenatural, dijo Trump. Y luego dice, y me gustaría pensar que Dios me salvó con un propósito, y ese es hacer que nuestro país sea más grande que nunca. ¿Y de qué manera? Mire, dice, mientras estaba en el cargo como presidente, promocionó, promocionó su decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Israel, en Israel a Jerusalén, lo que fue ampliamente condenado por los líderes mundiales por amenazar con inflamar las tensiones entre Israel y Palestina. Y luego dice Trump, dije, vamos a hacer exactamente lo que mucha gente no quería que hiciera. Movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y aquí esta noticia dice, el presidente Trump conmemorará o conmemora el 7 de octubre con una visita de oración a Ohel. Dice, en Ohel del Rebbe es el lugar sagrado judío más visitado de América del Norte y trae a personas de todos los ámbitos de la vida de una manera similar solo al muro occidental en Israel. Es común que la gente visite a Ohel para orar en proximidad de un hito personal o profesional. Y aquí vino Donald Trump para orar por, por las personas que cayeron el 7 de octubre. Pero no solamente hizo eso, sino que vino a un muerto, fallecido, y a orar de acuerdo a la tradición de los judíos, que tienen una tradición de orar por los fallecidos también y de honrar a las personas ya fallecidas. Dice, visitar el lugar de descanso de los justos es una antigua tradición en el judaísmo. En el Talmud relata cómo Caleb visitó Hebrón, dice, para orar en Macpela, la cueva de los patriarcas, el lugar de descanso de los patriarcas y matriarcas bíblicos. Así que vino aquí
a estos lugares de descanso místicos y sabios judíos en Israel y en Europa. Se consideran espacios sagrados y han sido visitados por judíos y no judíos. Este es Donald Trump, cuya carrera para la presidencia de los Estados Unidos es religiosa, religiosa en todo sentido, orando a los difuntos judíos, orando a María, una, una tradición católica de invocación a los ya fallecidos, y orando a los supuestos santos católicos. Dice, los votantes latinos imponen sus manos y oran por Trump mientras lo colman de obsequios religiosos durante su visita a Miami. Líderes latinos oran para que Dios ayude al presidente a hacer que Estados Unidos vuelva a ser piadoso. Y dice, Trump se une a la oración por ángeles santos y guerreros para ayudar a hacer que Estados Unidos vuelva a ser santo. Hacen oración a los ángeles. Dice, el expresidente Donald Trump estuvo rodeado de votantes que le pusieron las manos encima mientras oraban para que ángeles santos y guerreros lo ayudaran a hacer que Estados Unidos vuelva a ser santo. Y de paso le dieron esta imagen, la imagen de la guadalupana. Los asistentes también colmaron a Trump de regalos. Uno de ellos fue una obra de arte de la Virgen María del actor mexicano Eduardo Verástegui. Eso es lo que recibió Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha estado honrando esas enseñanzas católicas, los dogmas católicos. ¿Y qué es lo que se espera de una presidencia de Donald Trump? Seguir promoviendo la formación de la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia hable y haga que todo el mundo adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. Dice, consejos para la iglesia, página 575. ¿Qué debe de hacer el pueblo de Dios en relación a las votaciones, a las elecciones presidenciales o eh, de cualquier sector político? Dice, el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. ¿Qué quiere el Señor? Que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos por quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. Así que no podemos ir a votar, queridos hermanos, sin peligro por los partidos políticos. No podemos ir a votar, porque entonces nosotros estaríamos también participando de lo que los políticos han de hacer. Y lo que han de hacer es hacer que el poder papal llegue a ser esa supremacía papal que fue en la Edad Media, en el oscurantismo. Dice, Trump promete un resurgimiento del poder cristiano en un discurso ante emisoras religiosas nacionales. ¿Y qué es lo que hizo? Trump firmó una orden que buscaba permitir que las iglesias participen en más actividad política mientras él estuvo siendo el presidente. Y esta noticia dice, ore para que Donald Trump gane las elecciones del 2024 de manera aplastante. Han pedido que los cristianos oren para que Donald Trump aplastantemente gane las elecciones. Pero mientras eso sucede, hay otros que dicen, Trump necesita nuestras oraciones, pero no nuestro voto. Y de manera así, la palabra de Dios nos manda a orar por los líderes que gobiernan. ¿Para qué? Para que ellos también acepten el mensaje de la verdad presente, para que ellos también se rindan al Señor Jesús y adoren al Señor Jesucristo, para que pidan perdón, se arrepientan y que salgan de Babilonia también, que los líderes políticos entreguen su corazón al Señor Jesús.
Pero el pueblo de Dios no debe de participar en la política, queridos hermanos. Debemos de dejar eso a un lado, dar a César lo que es de César, dejar la política que vaya por su rumbo, y el pueblo de Dios debe de estar preparándose para el reino de los cielos y específicamente predicando la verdad presente, dando a conocer el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad para este tiempo. Dice la noticia, Trump se dirige a líderes religiosos en Carolina del Norte. ¿Qué pasó? Ben Carson, este doctor adventista, quien se desempeña como director de extensión de la fe de la campaña Trump, dijo que las elecciones de 2024 decidirán si tenemos una nación secular o una nación bajo Dios. Claro que sí, decidirá si vamos a tener la ley dominical y el resurgimiento del papado, la jerarquía papal, la supremacía papal, bajo un título, una nación bajo Dios. Claro que sí. Esta es una de esas elecciones más, pero más importantes en la nación de los Estados Unidos, y que tiene su, que tiene, que tiene su importancia para el resto del mundo. Dice acá Carson, quien mientras se postulaba contra Trump para la administración republicana del 2016, cuestionó la sinceridad de la fe de Trump. Defendió a Trump durante su discurso el lunes, el que antes había cuestionado a Donald Trump, ahora lo defiende como un hombre de Dios, como el hombre que puede salvar la nación. Y dice, a menos que Jesucristo esté en la boleta electoral, siempre estarás eligiendo entre el menor de dos males. Así dijo Ben Carson. ¿Y quién lo había dicho antes también en relación a estas elecciones? El Papa insta a los católicos a elegir el mal menor entre Trump y Harris. Como que es una frase de políticos para este tiempo. Obreros Evangélicos, página 407, nos dice así este mensaje, dice, ¿qué hemos de hacer pues? Dejar a un lado las cuestiones políticas. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel. Segunda de Corintios 6, 14, 15. ¿Qué pueden tener en común estas partes? No puede haber entre ellas compañerismo ni comunión. Queridos hermanos, no nos juntemos en yugo desigual con los infieles y no nos juntemos en asuntos de campaña política. Queridos hermanos, Apocalipsis dice que esta segunda bestia engaña al mundo entero con las señales que se le permitió hacer. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es la nación de los Estados Unidos que le hace la imagen a la primera bestia, a la jerarquía papal. ¿Y de qué manera? El libro El conflicto de los siglos, página 498, nos aclara este asunto. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Esa es la imagen de la bestia. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unen en puntos comunes de doctrina y van a influir sobre el Estado para que el Estado haga cumplir los dogmas del catolicismo,
para que haga cumplir las doctrinas papales, para que Estados Unidos, toda su población, dé el ejemplo al resto del mundo de adoración a la primera bestia. Y aquí están dos bestias, una en forma de un ícono y otra en forma de jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras que él era el presidente, honró a, a un difunto católico, a Juan Pablo II. ¿Y de qué manera? Dando un ejemplo al resto del mundo que el mundo entero debe de ir en pos de la bestia, que el mundo entero deberá adorar a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién adorará? Sino aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. Y mientras está por cerrarse la puerta de la gracia en el lugar santísimo, mientras nuestro Señor Jesús intercede por nosotros, ya es tiempo, queridos hermanos, de que decidamos respetar la palabra de Dios, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, y no seguir a líderes que se han vendido a la jerarquía papal, que han doblado sus rodillas ante la jerarquía papal para hacer de los Estados Unidos una nación bajo la supremacía papal, una nación bajo la supremacía papal para traer la crisis de la marca de la bestia, adoración forzosa en día domingo. Dice el presidente Donald Trump, visitó el Santuario Nacional de Santo Juan Pablo II. Y Trump visita el santuario de Juan Pablo II con temas religiosos. Y ahora lo está haciendo invocando a los santos de la religión católica. ¿Y quién lo ha inducido a que él haga esta campaña de esta manera? Sino el mismo catolicismo y los mismos protestantes apóstatas de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes, en la creencia de que se le puede orar a los ángeles y a los santos ya fallecidos, a los hombres fallecidos. Trump invoca a San Miguel Arcángel y la izquierda secular aúlla. Según el Señor Jesús, Mateo capítulo 6:9 dice que solamente podemos orar al Padre, no a ningún hombre ni a ningún ángel. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos al Padre, queridos hermanos. Dice, la oración de Trump a San Miguel genera especulaciones sobre la conversión al catolicismo. La oración de Trump a San Miguel en San Miguel genera especulaciones sobre una posible conversión al catolicismo. Y queridos hermanos, esto es la imagen de la bestia siendo formada, porque ya los candidatos a la presidencia están dando el ejemplo de honrar dogmas católicos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que son puntos en común con muchas de las religiones apóstatas o religiones protestantes apóstatas de los Estados Unidos, que creen en la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que cuando la persona muere, no muere. La palabra de Dios dice lo contrario. Por eso el Señor Jesús, cuando regresa para resucitar a los muertos que están en los sepulcros. Dice, Trump invoca el santo patrón de los católicos de extrema derecha. Es el santo patrón de los católicos. Y no solamente ese, es el defensor de las doctrinas católicas, es el defensor de la religión católica al que Donald Trump ha invocado. Dice, la publicación de Trump no fue aleatoria, lo hizo en la fiesta católica de San Miguel Arcángel. Además, en realidad marcó la segunda vez en septiembre que Trump hizo un llamamiento a los católicos en las redes sociales. 3 semanas antes había publicado una imagen de María, la madre de Jesús, con la leyenda "Feliz cumpleaños María". En la Iglesia Católica y algunas otras tradiciones, como la comunión anglicana, el 8 de septiembre se celebra el cumpleaños de María. Irónicamente, el político que ataca a México publicó una imagen mexicana de María. Un hombre
que hace destacar que para los católicos María es intercesora, es mediadora, es redentora. Pero según la palabra de Dios hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí se descarta a ángeles, a hombres que hayan sido piadosos, pero que están muertos y en sus sepulcros. No son mediadores. María, de igual manera, no es mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores y nuestro Creador. Dice acá esta noticia: Donald Trump publica oración a San Miguel en conmemoración de la fiesta de los arcángeles. Y dice, la oración se remonta a 1884, cuando el Papa León XIII introdujo un grupo de oraciones en la liturgia católica. La oración a San Miguel pasó a formar parte de la misa católica en un momento en que la inestabilidad geopolítica de Europa amenazaba la inestabilidad de la Santa Sede. ¿Quién fue el que inició esta oración a San Miguel Arcángel? Que es un ángel, pero no es el Miguel de la palabra de Dios. Miguel de la palabra de Dios es el que es como Dios. Y ya lo veremos más adelante, que es Miguel el Cristo, el Señor Jesús, nuestro Señor. Pero, ¿qué está haciendo este candidato de los Estados Unidos? Si no, de una manera abierta, publicando dogmas católicas. Y no solo eso, invocando de acuerdo a los dogmas católicos, de acuerdo a las doctrinas de Roma. Esto es la imagen de la bestia en plena formación. Se está formando la imagen de la bestia. Los líderes religiosos ya están mandando que los líderes políticos también honren a la religión católica por medio de sus dogmas, por medio de honrar los dogmas. Dice, bandeja de entrada del periodista. ¿Por qué Trump tuitea sobre la Virgen María y San Miguel? De acuerdo a esta revista, San Miguel es considerado el defensor de la Iglesia Católica y a menudo se lo representa como un guerrero espiritual y un líder en la lucha entre el bien y el mal. Así que este no es el Miguel de la Biblia, este es Santo Miguel Arcángel, de acuerdo a la tradición católica. Pero de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, es el dragón el que le da su poder a la primera bestia, al papado, y le da su trono y le da grande autoridad. ¿Quién es el defensor de la religión católica y del papado? Es el dragón mismo que le ha dado su poder, su trono y autoridad. De modo que este santo arcángel Miguel no es sino Lucifer, el que es el protector de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y este Santo Miguel, vamos a ver que es un espíritu, pero no es de acuerdo a la palabra de Dios, es un espíritu adorado en la religión del vudú, la santería y en las religiones africanas. Dice, domingo de culto a San Miguel Arcángel, feligresía católica y devotos celebran la fiesta al líder de los ejércitos celestiales. De acuerdo con la tradicional magia dominicana, es asunto de brujería, la magia dominicana y el vudú, que aunque tienen puntos de coincidencia, también parecen llevar rutas distintas. La figura de San Miguel se utiliza para combatir toda clase de males, sí, para hacer brujerías, para hacer encantamientos y otras cosas. Fiesta de San Miguel, patrono, sinónimo de santería, del ron, del tabaco y de los atabales, los tambores. Dice, en esta céntrica barriada amurallada se inició la creencia en San Miguel o Belieb Belcan. Belieb Belcan es un espíritu adorado en el vudú. Dice, por influencia de los primeros negros esclavos traídos a Santo Domingo desde África, quienes en su necesidad de adorar y creer
defendieron esos atributos espirituales de los ataques y amenazas de los colonizadores y surgieron con nuevos rostros y motes. Devotos celebran hoy el Día de San Miguel entre velones, flores y tabacos. Esto es santería, esto es vudú también. Dice, la celebración se divide en dos, religión y santería. Así como la iglesia está abarrotada durante el oficio, las inmediaciones también lucen llenas con santeros, practicantes de misterios y creyentes de las 21 divisiones o del vudú. Así que este no es otro sino un espíritu que protege los dogmas católicos, que protege las abominaciones de Babilonia. Y aquí hago un énfasis en esto que aparece en el libro El conflicto de los siglos. En Indonesia, en el idioma indonesio, aparece esta fotografía, esta imagen. Y esta es una imagen católica. Y mire de qué manera está dibujado. Una imagen católica. ¿Para proteger qué? ¿Para proteger el libro El conflicto de los siglos? ¿Esta imagen para proteger el libro El conflicto de los siglos? Cuando en realidad en el conflicto de los siglos no aparecen algunos de los mensajes que deberían estar, como están en el libro El conflicto de los siglos en español y en inglés. Pero en el libro El conflicto de los siglos, en indonesio, aquí en Indonesia, hay párrafos que han sido eliminados. Por ejemplo, estos dos párrafos, y son párrafos bastante extensos, no aparecen en el libro El conflicto de los siglos en el idioma indonés. Y qué importantes son estos dos párrafos. Vamos a leer uno de ellos. Dice en El conflicto de los siglos, página 438. El espíritu de conformidad con el mundo está invadiendo las iglesias por toda la cristiandad. ¿Es eso verdad? Claro que sí. Muchas iglesias adventistas están permitiendo toda clase de festividades y toda clase de bailes y mundanalidad. Queridos hermanos, esto es verdad. Y luego dice Roberto Atkins en un sermón predicado en Londres, pinta un cuadro sombrío del decaimiento espiritual que predomina en Inglaterra. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra. ¿Es esto verdad? Claro que sí. Sin que a nadie se le importe algo. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias aman al mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. ¿Es esto verdad? Claro que sí, queridos hermanos. Así está la iglesia ahora en nuestros días. Están conformándose a las costumbres mundanales, a las fiestas paganas, a las comodidades terrenales. Queridos hermanos, y no solamente esto, continúa diciendo apostasía, apostasía, apostasía. Es lo que está grabado en el frontis mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero, ay, lo que se oye decir es, rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falta. ¿Por qué es muy importante este mensaje? Porque es un mensaje para la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia que será vomitada por Dios. Es la iglesia que dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero esto se llama apostasía, 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 que hay en cada frontal de las iglesias adventistas y cristianas. Pero este es un mensaje para la iglesia adventista, porque es un mensaje para la iglesia de la Odisea. Apostasía, apostasía, apostasía. Aún en el mismo logo, porque el mismo logo indica que hay ecumenismo y que no se debe de seguir predicando el mensaje de los tres ángeles. Y este libro, La Gran Esperanza, que fue
que fue una farsa, fue un engaño, porque se había prometido de que se iba a publicar el libro El conflicto de los siglos usando millones y millones de dólares en donaciones. Pero cuando se dio a la luz la publicación, fue un libro que ni siquiera menciona el nombre de papa o el papado. Es un libro, La Gran Esperanza, pero es un libro que protege a la religión del papado, así como ese supuesto ángel que protege a la religión a la religión católica. Este libro, La Gran Esperanza, protege al papado. ¿Por qué? Porque en el libro El conflicto de los siglos, la palabra papa o papado aparece 132 veces, pero en ese libro, La Gran Esperanza no aparece. El número 1844 en el verdadero conflicto de los siglos aparece 35 veces, pero en el libro La Gran Esperanza no se menciona. El número 2300, que es en relación a la profecía de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, en el verdadero conflicto de los siglos aparece 23 veces, pero en el libro La Gran Esperanza es el libro espurio por el cual oraron estos pastores y administradores. No aparece el número 2300. Y así, la Iglesia Católica está siendo protegida dentro de un libro que no es verdad, que no es verdadero. Por ejemplo, el nombre católico o católica aparece 45 veces en el libro verdadero del conflicto de los siglos, pero solamente 2 veces en el libro La Gran Esperanza. Eso es para darles un ejemplo de cómo hay infiltración. Hay jesuitas infiltrados en nuestras instituciones de publicaciones y en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Según Hechos capítulo 20, versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Se acuerdan de este sueño que la hermana Elena de White soñó? Este es un sueño en relación a la infiltración de los jesuitas en nuestra iglesia. Primera de Testimonios para la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscrita. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. ¿Qué es lo que han hablado contra la santa orden de los católicos? El libro El conflicto de los siglos es uno. Por lo tanto, queda destruido a casi nada. Queda destruido a casi nada. Ese es uno de los bienes confiscados. Y han introducido la gran esperanza para proteger a la religión católica. Dice, me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, eran miembros de la iglesia, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Viene traición, queridos hermanos, viene traición de líderes de nuestras iglesias, de los pastores y ancianos, viene traición contra el pueblo de Dios. Queridos hermanos, Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo
todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Queridos hermanos, según Apocalipsis 13, versículo 8, todo el mundo adorará a la primera bestia, al papado. Todo el mundo, menos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ellos no adorarán al papado, no recibirán la marca de la bestia, no adorarán a la bestia ni el número de su nombre. Pero ellos serán protegidos, querido hermano. Miguel, que es nuestro Señor Jesucristo, nos protegerá en este gran tiempo de angustia. Su pueblo, el pueblo de Dios, será libertado. Todos aquellos que se hayan escritos en el libro, según Judas capítulo 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿quién es el arcángel Miguel si no es el Señor Jesús? Vino para resucitar a Moisés y el diablo contendía contra el Señor Jesús, el que es igual a Dios, porque Miguel significa eso, el que es igual a Dios. Y contendía el diablo contra el que es igual a Dios, contra el Señor Jesús, porque vino a resucitar el cuerpo de Moisés cuando él aún no había sido crucificado, cuando aún no había sido inmolado, cuando aún no había sido ofrecido en la cruz. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, según Judas 1:9, el arcángel Miguel viene para resucitar ¿a quién? A Moisés. ¿Y quién es el que resucita a los muertos y no solamente el Señor Jesús? Cuando Él regresa por segunda vez, viene para resucitar a los muertos. ¿Y viene cómo? Viene como el arcángel, que Él es el Miguel de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, aquí está la voz de Miguel, la voz del arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Pero en el cielo hubo una gran batalla. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y cómo le vencieron? Le vencieron por medio de la sangre del cordero. De igual manera, nosotros, ¿cómo venceremos a Satanás? Por medio de Miguel, por medio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, en Hebreos capítulo 1, versículo 6 nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Queridos hermanos, aquellos que han caído en el pecado, en la apostasía, de rechazar al Señor Jesús como el verdadero Dios, como Miguel, el que es igual a Dios, a quien se debe de adorar. Solamente les resta la misericordia de Dios y que se arrepientan de sus pecados, porque el Padre dice a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero Lucifer no quiso seguir esta orden, este mandato, sino que quiso ser adorado. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 8, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por tanto, queridos hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, del 5 al 7. El que es igual a Dios se hizo hombre como uno de nosotros. Filipenses 2, del 9 al 11,
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias damos a Dios por esta palabra de verdad, queridos hermanos. Gocémonos y alegrémonos porque tenemos la salvación. En Isaías 14, versículos 12 al 14, Lucifer no quiso adorar al Señor Jesús, se rebeló contra el Señor Jesús y quiso ser adorado por todos los ángeles. Esta fue la lucha en el cielo, la batalla de Miguel contra el diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, oh Lucifer? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo quiso destronar a Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y aquí en la tierra se sienta como que es Dios y el mundo entero lo adorará. Adorará al dragón y adorará a la bestia. Pero un ángel no recibe adoración, un ángel verdadero de Dios no recibe adoración. Y si un ángel verdadero de Dios no recibe adoración, ¿qué de los hombres? ¿Qué de los hombres que adoran y veneran a María cuando ella misma no habría aceptado adoración? Porque ni tampoco Pedro lo aceptó cuando Cornelio quiso adorarlo. En Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este era el querubín Gabriel. El querubín Gabriel. Gabriel no es un arcángel, es un querubín. El único arcángel es el Señor Jesús. Adora a Dios. Así que, queridos hermanos, en esta campaña electoral de los Estados Unidos se está desarrollando la última gran batalla. Y esto lo hemos visto en los últimos años y vamos viendo cumplimiento tras cumplimiento profético. Leamos en el libro El conflicto de los siglos, página 671. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, Daniel 12:1. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Leemos El conflicto de los siglos, página 671. ¿Quién es Miguel? Cuando él abandone el santuario, este es Miguel, el Señor Jesús. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido, el mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Miguel estará de parte de su pueblo y seremos libertados. Pero dice, los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Hay un tiempo de gracia para los impíos, así como hay un tiempo para nosotros, un tiempo de gracia. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final.
como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Querido hermano, querida hermana, que Dios nos ayude a permanecer fieles delante de Dios. Que Dios nos ayude a mantenernos de parte de la justicia, de parte de nuestro Señor Jesús. Y queridos hermanos, no participemos de estas votaciones, porque no sabemos para quién estamos votando. Bueno, queridos hermanos, tenemos discernimiento espiritual y sabemos que las dos bestias de Apocalipsis, capítulo 13, están luchando para traer la supremacía papal, para imponer el día domingo como día de adoración. Esa es la marca de la bestia. Que Dios nos ayude a separarnos de toda esa inmundicia espiritual que se llama apostasía, apostasía, apostasía. Oremos, queridos hermanos. Querido Padre que está en el cielo, gracias inmensamente por su palabra de amor, por nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros en el lugar santísimo. Querido Padre, pedimos su bendición por mis hermanos, mis hermanas que están compartiendo este mensaje de la verdad presente para este tiempo. Su protección sobre aquellos hogares que están predicando la verdad. Suplicamos, Padre, que nuestro Señor Jesucristo, que es Miguel, que es el que nos libertará, y que ahora por medio del Espíritu Santo, nuestro Señor, que haya paz, la verdadera paz en nuestros hogares. Suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y gracias una vez más por recibir este mensaje y por compartirlo y por darle un like y por sus comentarios que ayudan a que los mecanismos de YouTube promuevan más el video. Cuando hay un like, hace que los mecanismos de YouTube promuevan más las presentaciones. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.